Somos una asociación cultural sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es conservar el patrimonio inmaterial de Mendigorría y crear el archivo audiovisual de Mendigorría. Recogemos fotos, vídeos, audios y demás documentos audiovisuales para escanear y digitalizar. Pretendemos que en este archivo queden reflejados los hábitos, tradiciones, modos de vida, gentes, flora, fauna, canciones, así como recetas y remedios de aquí, métodos de trabajo antiguos, costumbres, tradiciones, testimonios, cuentos, dichos, acontecimientos y todo cuanto vaya surgiendo y resulte de interés para recordar y conservar. Asimismo, intentaremos recuperar no solo archivos antiguos, sino también cualquiera más actual que pudiera resultar de interés para el citado archivo audiovisual que proyectamos a largo plazo. La Asociación Cultural Ondalán la formamos personas que, de modo voluntario y totalmente desinteresado, estamos preocupados por la conservación del patrimonio inmaterial y en especial por colaborar con el Ayuntamiento de Mendigorría en la creación de un archivo audiovisual del pueblo. Necesitamos tu colaboración. Envíanos tus fotos, documentos digitalizados, vídeos y audios por email a ondalanmendi@gmail.com o bien mediante las opciones indicadas en nuestra página web. Mediante el presente vídeo os vamos a explicar cómo se puede interactuar con nuestra página web. Para acceder a nuestra página web, no tenéis más que abrir cualquier navegador y escribir en su caja de búsquedas la palabra Ondalán con H. El primero de los resultados será el de nuestra asociación. Otra forma muy sencilla de entrar es accediendo nuevamente a cualquier navegador y escribiendo en su barra de direcciones la palabra ondalan.es. Una vez hecho esto, damos al Enter y accedemos a nuestra página web titulada Archivo Digital de Mendigorría. Bienvenidos a esta web colaborativa y dinámica, concebida con el fin de recoger y difundir todo tipo de informaciones, archivos y experiencias sobre Mendigorría y su patrimonio inmaterial, así como todo lo actual, puesto que algún día formará parte del mismo. Ponemos a vuestra disposición este portal para salvaguardar, conocer, sentir y celebrar la suerte de conocer Mendigorría. Los campos y temas en los que está distribuida la información son flexibles y se adaptan a las necesidades y sugerencias de cada momento. Contamos con vuestras aportaciones y os esperamos para que disfrutéis de lo que en Auzolán o Tornapeón, como queráis decirlo, día a día estamos construyendo. Es todo vuestro. Periódicamente, todo lo aquí publicado es copiado para su preservación como patrimonio digital navarro, gracias a la Oficina de Depósito Legal de la Biblioteca de Navarra. Este contenido se va incorporando progresivamente a la colección de Navarra dentro del proyecto Archivo de la Web Española y lo van copiando en función de distintas variables, profundidad, frecuencia, tamaño, etc. Como podéis ver, en la página culturanavarra.es de Gobierno de Navarra aparece en la página de mecenazgo nuestro proyecto
Nuestro proyecto ha sido declarado por el Gobierno de Navarra de interés social con el sello de distinción MECNA. MECNA reconoce el compromiso de la ciudadanía, el empresariado y la sociedad con la promoción y financiación de la cultura. Las empresas y particulares que las apoyen cuentan con importantes incentivos fiscales. En nuestra página web encontrarás en la parte superior una barra de menús. Al pasear el puntero por encima de cada uno de ellos, se abrirán unas persianas con más opciones. Por ejemplo, en entrada puedes ver quiénes somos, cómo enviarnos los archivos, cómo contactar con nosotros y cuáles son las condiciones de uso. Por otro lado, para regresar a la entrada, solamente tenemos que hacer clic en la parte superior izquierda donde pone Ondalan A Cultural. En el cuerpo de la página verás que existen dos textos distintos en los que el puntero se convierte en una mano. Esto significa que haciendo clic sobre ellos accederás a otros lugares. Por ejemplo, si paseo la mano sobre la palabra MECNA y hago clic, me voy a otra página. Por otro lado, en la parte inferior verás que hay unos botones en blanco, donde pone música, historia y arqueología, fototeca, etc. Si haces clic en cualquiera de ellos, vas a la página web correspondiente. Regresando al principio, en la parte inferior verás que puedes ver todo lo que publicamos en la red social de Facebook y haciendo clic en ella accederás a Facebook si tienes cuenta. Por otro lado, un calendario con todos los eventos públicos y nuestra ubicación. Vamos a conocer el apartado de música. Para entrar en él únicamente tenemos que entrar o en la parte superior y darle a la pestaña de música o bien bajar hasta abajo y elegir el botón música. Cuando entramos en la página web del archivo musical vais a ver dos opciones, o ir al cancionero o ver los músicos de Mendigorría. En Mendigorría, un pueblo de 1000 habitantes de la zona media de Navarra, la música siempre ha tenido un valor especial. Hoy en día tenemos Festival Internacional de Música Clásica, coral, auroros, fanfarre, charanga, chistularis, gaiteras, grupos de rock, etcétera, etcétera, etcétera. Antiguamente, cuando no había radios ni televisiones, los habitantes de este pueblo cantaban de oídas y se inventaban muchas canciones. En las fiestas los músicos eran la pieza clave, junto con las vacas, claro. Y todos los domingos había baile. Los hombres cantaban de bar en bar. Las mujeres, mientras extremaban o barrían su trocito de calle. Y los niños siempre cantando en sus juegos y en la escuela. Actualmente, prácticamente, no se canta espontáneamente como entonces. La Asociación Cultural, en su labor de recopilar parte del patrimonio cultural de Mendigorría, se está afanando en recuperar y hacer que no se olviden las canciones y música que un día sonaron por nuestras calles, plazas, casas y establecimientos de todo tipo. Asimismo, deseamos guardar y difundir toda la cultura que se está generando actualmente. Antiguamente, todo se decía con canciones. Algunas piezas no podremos difundirlas por su contenido ofensivo, pero puesto que atesoran información etnográfica de mucho valor, debemos conservarlas convenientemente archivadas, al menos en formato de partitura,
puesto que en ellas queda reflejado el carácter fanfarrón y picantón de los habitantes de Mendigorría y algunas historias curiosas. Hemos construido este sitio para que no se pierdan todas esas canciones. Nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que nos han ayudado y han participado entregándonos las piezas que guardan en su memoria. Necesitamos vuestra colaboración. Podéis hacernos llegar audios que quedarán custodiados convenientemente y no serán difundidos, garantizando absoluta discreción, y todo tipo de documentos relacionados con la música o sobre cualquier tema, ya que también recogemos fotos, recetas, remedios, dichos, etc., a fin de que podamos aumentar nuestro archivo audiovisual por email a ondalanmendi@gmail.com. Que el nombre de Mendigorría siga sonando a música. En el cancionero tenemos 6 categorías distintas: canciones infantiles, canciones políticas o reivindicativas, canciones populares y festivas, canciones religiosas, jotas y otras canciones. Dentro de cada apartado, a veces hay secciones, como por ejemplo, aquí tenemos los villancicos, las auroras y un poco de todo. Para acceder a una de las canciones, únicamente tenemos que hacer clic sobre el link correspondiente, que nos llevará a la página web de la canción. En el encabezado tenemos unas anotaciones sobre el documento en cuestión. Un poquito más abajo hay unas anotaciones más particulares derivadas de investigar sobre esa canción. Podemos ver la partitura ejecutable haciendo clic aquí. Al hacer clic, aparecemos en una página web del programa MuseScore. Aquí podemos ver la partitura ejecutándose haciendo clic en play. Como veis, se va colocando en color el fragmento que se está ejecutando en cada momento. Detenemos la partitura, podemos enviarla a YouTube, descargarla, imprimirla o compartirla. Podemos regresar de nuevo a nuestra página web haciendo clic en la pestaña que se nos había abierto en último lugar. Como veis, podemos ver la partitura en PDF. Podemos acceder a esta partitura haciendo clic en la parte superior derecha. Podemos descargarla para tenerla en el ordenador y abrirla con el programa que tengamos, Adobe Acrobat o cualquier otro visor PDF, para hacer lo que queramos con ella. Regresamos a nuestra página web y podemos ver la letra descargable. Para acceder a ella, únicamente tenemos que hacer clic en la parte superior derecha de la misma. Como veis, de nuevo hemos salido de la página web y hemos entrado en Google Docs. Regresamos de nuevo a nuestra página web. Y un poquito más abajo, en algunas canciones aparece un vídeo que podemos visualizar en la propia página web o en YouTube, haciendo clic en la palabra YouTube.
continuación vamos a explicar cómo acceder a la fototeca y la cartoteca. Para ello, o bien vamos a la parte superior de la página de entrada y bien clicamos sobre fototeca y cartoteca, o bien elegimos fototeca o cartoteca. También podemos ir a la parte inferior de la página de entrada y hacer un simple clic en el botón fototeca y cartoteca. Esta sección necesita de vuestra colaboración para ir creciendo. Se construye con vuestras aportaciones. Podéis aportar comentarios a cada una de las imágenes de cada álbum y subir a ellos las que creáis convenientes. Al hacerlo, recuerda que tú eres responsable de respetar los derechos de autor y la intimidad y el honor personal. Recuerda que la finalidad es cultural y etnográfica. Si deseas denunciar una foto, puedes hacerlo haciendo un comentario solicitando la retirada de la foto en cuestión y escribiendo un email a ondalanmendi@gmail.com. Debes saber que la calidad de las imágenes es alta, aunque no es la original. Esto no suele ocurrir cuando compartes fotos en otras redes sociales. Esto es especialmente bueno en el caso de hacer zoom. Puedes descargarte las imágenes siempre y cuando el uso que les des sea no comercial y no se modifiquen. Las imágenes se organizan en dos ámbitos diferentes: las costumbres y gentes por un lado y por el otro los edificios y lugares. Dentro de cada ámbito se pueden ver categorías más específicas y dentro de cada categoría se pueden encontrar uno o varios álbumes que a su vez pueden seccionarse en apartados. Una misma imagen puede pertenecer a varias categorías simultáneamente. Esta categorización es flexible. Puedes proponernos una nueva categoría y publicar en ella las imágenes y comentarios que desees, siempre que contribuyan a definir la identidad de nuestro pueblo o expongan actividades destacables a nivel cultural, deportivo, artístico, medioambiental, etc., y sean realizadas aquí o por personas que tengan que ver con Mendigorría. Cuando cliques en una categoría y te encuentres álbumes con la laya, o bien cuando entres en un álbum y únicamente veas una laya, esto significa que nadie ha subido ni una sola fotografía a ese álbum. En el mismo momento en el que alguien suba una fotografía, nosotros recibiremos una notificación y eliminaremos la laya, sustituyendo la imagen del álbum por la primera foto que se suba. A partir de ahí, en ese álbum nos saldrá más la laya. En cuanto a la cartoteca, encontrarás tres tipos de documentos: los planos, que se refieren al casco urbano de Mendigorría; los mapas de Mendigorría, en los cuales se ven el término municipal; y por último, mapas antiguos regionales en los que aparece Mendigorría. Por otro lado, hay otros dos apartados sin estrenar: el apartado Grabados y el apartado Otros. A continuación, vamos a presentaros la sección Transmisión oral y escrita. En este apartado podemos ver
3 secciones diferentes. La de transmisión oral, con acertijos para niños, anécdotas, chistes, cuentos, expresiones, motes, refraneros, testimonios orales y vocabulario. La de transmisión escrita, con documentos antiguos, documentos modernos, linajes, tablas de genealogía y literatura. Y por último, el apartado de tradición, en el que desarrollamos las costumbres, festividades, gastronomías, juegos, deportes, procedimientos de trabajo, etc. Por ejemplo, si vamos a la transmisión oral y entramos en acertijos para niños, veremos en la página web un documento inserto en el que veréis algunos de los acertijos antiguos típicos de este pueblo. Si hacemos clic en la parte superior derecha de esa ventana, accedemos a Google Docs y allí podremos descargarnos el documento y utilizarlo como queramos. Regresando de nuevo a la página web y entrando en la sección de transmisión escrita, podemos ver, por ejemplo, los documentos antiguos. En esa página web vamos a encontrar un índice con todos los documentos que hemos localizado hasta el momento. Aquellos que están subrayados son textos con un link que nos lleva a una página web donde hemos desarrollado el documento. Otros aparece la palabra pendiente porque solamente aparece el título. Vemos que toda la información está distribuida cronológicamente. Accediendo a uno de los documentos, podemos ver en la parte superior unas pequeñas informaciones sobre la ubicación de este documento o la localización, quién lo ha transcrito. Después hay una introducción en la que se habla de él y más adelante podemos ver la transcripción adaptada para las personas que no están acostumbradas a leer documentos antiguos, y otra es la transcripción literal para los que ya son más rigurosos. En la transcripción literal, la información está distribuida por folios. Asimismo, podemos encontrar fotos relacionadas con el documento u otras informaciones de interés. Las faltas de ortografía no se consideran tales, puesto que se escriben según las normas de la Fundación Sánchez Albornoz, manteniendo en la medida de lo posible la manera de expresarse que en su momento tenían. Podemos ir a la sección de documentos modernos, donde tenemos un montón de documentos clasificados según la materia. Por ejemplo, clicando en uno de los documentos de la materia de arte, aparentemente no ocurre nada, y sin embargo lo que está ocurriendo es que se está descargando un documento en PDF que podemos consultar mirando en la parte inferior izquierda. Otras veces vamos directos. También podemos ver en el apartado linaje un montón de apellidos ordenados alfabéticamente, los cuales han sido localizados a través de Anchinaco. Haciendo clic sobre uno de ellos veremos que vamos dirigidos a la página web de Anchinaco. Allí podemos encontrar todas las generaciones que han sido encontradas de un determinado linaje. Y también encontramos tablas para genealogía, donde podemos ver los matrimonios de Mendigorría, nacimientos y otros. Este apartado está destinado a investigadores que deseen hacer su árbol genealógico. Que tenemos el apartado de literatura, en el que hay una serie de poemas de unas personas que los han entregado, pero faltaría muchísimo por recibir. Regresando a la sección tradición, podemos acceder a festividades. Como podemos ver, tenemos las festividades organizadas por estaciones del año y más concretamente, cronológicamente. Aquellas festividades que están subrayadas son links que dirigen a la fiesta en cuestión,
y las que no lo están es porque todavía no han sido desarrolladas. A veces de una determinada festividad aparecen colgando varios links, como por ejemplo en el caso de la Noche de las Ánimas. Si hacemos clic en el encabezado de esa festividad, iremos a una página donde veremos la relación de los documentos que hemos recabado sobre ella. Continuando con el apartado de tradición, podemos ver lo que tenemos en gastronomía. Aquí tenemos distintos apartados. Uno de los más interesantes es el de las recetas de cocina. Como ves, algunas están sin rellenar y solamente tenemos el título. Otras, las subrayadas, son las que nos llevan a una página web donde tenemos la receta completa. A veces tenemos fotografías y vídeos. ¡Al rico tostón! Para que veáis el ratito que cuesta hacer cada uno. Como estamos a deseo de que nos envíes tu receta de cocina mendigorriana, dispones de un formulario exclusivo para hacernos llegar tus recetas. Tan solo tienes que rellenarlo con los datos que se te vayan pidiendo y darle al botón enviar. También tenemos una sección sobre juegos. Por ejemplo, en el apartado de pelota verás algún documento que habla sobre el juego de pelota antaño. Estamos a deseo de que nos envíes los juegos que conociste. También tenemos un apartado de trucos y remedios. Estos trucos han salido de Mendigorría. Como en el apartado de cocina, también hay un apartado para que nos hagas llegar tu receta con el remedio medicinal que conozcas. A continuación, os voy a explicar lo que hay en el apartado de arqueología e historia. Esta sección tiene numerosos apartados. Uno es el de etapas de la historia, con prehistoria, edad antigua, moderna, contemporánea, etc. Otro apartado es el de episodios destacables. Hemos encontrado numerosa información sobre los romanos, la conquista de Navarra, francesada, carlismo, etc. Hay uno que es más pequeñito, que es la historia de principio a fin. También tenemos el apartado de lugares de ayer y de hoy, donde vamos metiendo informaciones, fotografías, vídeos, etc. sobre diferentes lugares que había o que hay en Mendigorría. Por ejemplo, en la ermita de San Román hay un encabezado en el que se indican los documentos en los que aparece y además hay una serie de conjeturas, fotografías e informaciones varias sobre ella. Haciendo clic sobre los links que se presentan en, por ejemplo, esta página web, iremos a consultar los documentos relacionados, que podéis encontrar en el apartado de tradición escrita, documentos antiguos o modernos. Y por último, para terminar con la sección de arqueología e historia, tenemos en el apartado de cartografía y toponimia un montón de mapas. Por ejemplo, si damos a toponimia según Tracasa, aparecemos en el apartado de toponimia de Idena, Navarra.
escribiendo aquí un topónimo, por ejemplo, Zabarate, nos da a elegir únicamente uno que se llama Zabarate, entre paréntesis, Mendigorría. Si hubiésemos escogido Muruzábal, nos daría a elegir el municipio, el casco urbano de Muruzábal o Muruzábal de Andión. Haciendo clic nos vamos a Zabarate y aquí vemos el casco antiguo de Mendigorría y todo lo que es el término de Zabarate. Regresando a la página web, puedes acceder directamente a nuestra cartoteca, puedes ver Sidna y lo que ahora es más moderno que se llama Idena. Aquí puedes buscar Mendigorría haciendo clic. Mendigorría te da a elegir varias opciones, incluso caminos que hay, por ejemplo, en otros pueblos llamados Mendigorría. Y aquí puedes ver el término, el casco urbano. Regresando a la página web, puedes ir al Instituto Geográfico Nacional y en la parte de búsqueda de visor, búsqueda en visor, escribes en la cajita de búsquedas Mendigorría, das a buscar y en búsqueda en visor aparece el término municipal de Mendigorría y aquí en la parte inferior puedes escoger las capas y mapas que desees. Por ejemplo, puedes ver las líneas de límite, un modelo digital del terreno o fotografías antiguas hechas con vuelos, ortofotos históricas. Bien, regresando a la página web de Ondaland, puedes ir a Google Maps, a Google Earth, al archivo abierto, que es un recurso del Archivo General de Navarra. Escogiendo cartografía y la palabra Mendigorría, te aparecerá lo que tienen publicado. Y también puedes ir, por ejemplo, a mapas antiguos, escribiendo la palabra Mendigorría. Te da a elegir una serie de mapas en las cuales aparece el pueblo. Por ejemplo, en este, haciendo clic y zoom, veremos que la he encontrado. Y esto es todo lo que podéis ver en la sección de arqueología e historia. Vamos a ver lo que hay en la sección de la alforja. En esta sección podéis ver los próximos eventos que tiene programados Ondaland, en este caso la exposición de agosto de 2021, con el cartel y en el calendario de la asociación, los días y la ubicación. Además, podemos ver qué eventos ya hemos realizado. Como recordatorio dejamos los carteles y algunas fotos, unos enlaces de interés para aquellos que deseen investigar, de páginas muy interesantes, distribuidas por diferentes ámbitos. Por ejemplo, sobre antropología, archivos y bibliotecas. Si hacemos clic, vamos a la sección y tenemos unos links para acceder a distintos archivos. Por otro lado,
podemos ver algo sobre la propiedad intelectual para aquellos más atrevidos que se atrevan a escribir un poquito sobre cuáles son las directrices mínimas que deben de seguir y dónde pueden ir a registrar sus documentos o cómo pueden protegerlos. Por otro lado, hay unas pequeñas directrices para la conservación de negativos, de fotografía y finalizando la sección de ayuda, en la cual os enseñamos cómo podéis escribir comentarios en cada una de nuestras páginas. Y ya para terminar, tenemos la sección de naturaleza, a través de la cual podéis acceder al blog del mejor veterinario del mundo y a nuestra fototeca, donde tenemos las secciones de flora y fauna. Una vez hecho este recorrido por toda nuestra web, queremos agradecer a todas aquellas organizaciones y personas que nos ayudan, ya sea con sus ayudas económicas, con sus ayudas emocionales o prestándonos sus materiales para que los escaneemos. Deseamos que os haya gustado esto y os ofrecemos a los más valientes la posibilidad de crear vuestra página web siguiendo nuestro modelo para enlazarla con este archivo digital. Muchas gracias.